Señal directa. Saludamos con muchísimo gusto en la línea telefónica a la maestra Ana Luz Quintanilla. Ella es directora del Instituto de Energías Renovables del Centro Universitario de Tonalá, para hablar pues de este tema que está en análisis y en la boca de gran parte de nuestra población. Y más allá de México, porque le hemos venido anunciando que también hay apagones de energía eléctrica, por ejemplo, en Texas. Estimada maestra, ¿cómo está? Muy buenas tardes y bienvenida. Muchas gracias, Josefina. Muy buenas tardes. Saludos a tu auditorio. Gracias, maestra. Maestra, pues en principio, un análisis breve de su parte, y en segunda yo le preguntaría si lo que estamos padeciendo en México, a diferencia de Texas, ya usted nos dirá porque la especialista es usted, si lo que está padeciendo en México es por estar con estas compras de este tipo de productos al extranjero y de depender de empresas privadas. ¿Qué dice usted al respecto? Bueno, mira, muy rápidamente te voy a dar el panorama en el que se sitúa esta cuestión que está sucediendo tanto en Texas como en gran parte del país en México, no solamente en el norte. Uh-huh. Y esto es debido, se está especulando mucho a que se debe al cambio climático. Pobre del cambio climático, y qué bueno que no es persona, porque ya le dan la culpa de todo. Y la verdad es que no es así. El problema es que esta situación llamada la helada ártica llevó a temperaturas que no se presentaban desde hace más de 30 años. En términos científicos es lo que se llama un jet stream, uh-huh. una corriente de chorro que ha llevado pues a las temperaturas más bajas que se habían tenido también en Texas, que están entre menos 18 y 20 grados, y tienden a que pues posiblemente los científicos dicen que podrían llegar hasta 50 grados bajo cero, lo que es una cuestión terrible. ¿Qué sucedió con esto? Pues que en Texas los gasoductos se congelaron. Por ende, y lo que tienen ellos también es energía eólica, y las turbinas eólicas ante una helada, también las turbinas dejaron de funcionar. Al dejar de funcionar, pues dejó de exportar el gas Estados Unidos uh-huh. a México. Y con esto se viene el grave problema que están viviendo pues tanto ellos como nosotros. ¿En qué panorama político se da esto? Como lo mencionas tú, Josefina, pues en el tema que tratamos hace recientemente respecto al decreto que uh-huh. quiere meter a la Cámara a discusión el presidente de la República. Es decir, México requiere tener soberanía energética y seguridad energética. Es decir, no podemos estar limitados a comprarle a otros y que suceda lo que sucedió, porque ahora viene una bronca grande, la cuestión de los precios. El precio del gas se fue porque se mueve igual que todo, con subastas en las grandes mercados de valores, y se fue de $3 a $200, lo cual la unidad de BTU, lo cual te lleva a un incremento del 5,000%. Es obvio que eso lo va a tener que absorber CFE. Y eso pues es un golpe al hígado terrible para la economía nacional, y más en cuestiones de nuestra pandemia. Uh-huh. El problema vuelve a ser, desde mi perspectiva como científica, el haber entregado y no haber invertido en una seguridad energética nacional. Es decir, se abandonó toda la cuestión del petróleo, se abandonó también la cuestión de otras fuentes alternativas como las hidroeléctricas, la geotermia, etcétera, y le apostamos a que vinieran compañías extranjeras españolas a abastecer a sus clientes, que lo vimos esto recientemente, y ahora pues surge esto del gas, que tenemos una terrible dependencia con el gas porque en el periodo de Enrique Peña Nieto se hicieron también contratos pues para 2025 y 2030, ¿verdad?, en el que se les iba a comprar el gas. ¿Por qué?
Pues porque era muy barato. En ese momento era muy barato. Sin embargo, pues o sea, es como si yo dependiera de que me diera mi vecina la electricidad. El día que mi vecina se le dé la gana, pues me sube la electricidad o me la corta. Y es exactamente lo que sucedió en este momento en México, dejando a más de 40 millones de personas en problemas de electricidad. No solamente, insisto, en Estados Unidos, sino en México. Es decir, si nosotros nos damos cuenta, hasta ahora el 40 o cerca del 40% de la generación eléctrica de CFE y el 60% de la producción tiene como fuente un energético que no tenemos en México, que lo estamos importando. Entonces, bueno, ahí nos crea un problema enorme. El día de hoy dijo el presidente que nada más hay un 0.21 de la población nacional que se encuentra sin el servicio y que seguramente será resuelto hoy. Y la cuestión de los apagones, pues lo que está tratando de hacer es por partes ir disminuyendo y dejar los servicios domésticos 15, 20, media hora, para poder abastecer a todo lo que es el norte, que es, pues son varios estados los que están ahí. Claro. Maestra Quintanilla, le saluda a su servidor José Ángel Gutiérrez. Sí, José Ángel, buenas tardes. Buenas tardes, maestra. Oiga, más allá de lo que luego podemos confundir como un tema de índole de política, hay quienes han salido ya a advertir que en México sí existía un plan para la extracción de gas y que, por ejemplo, este se tenía en el plan quinquenal 2015-2019, con estos contratos, algunos a los cuales usted ya está haciendo referencia y que el actual gobierno canceló. Hoy también el presidente nos comentó que para tratar de cubrir esta adolescencia de energía eléctrica se estaban tratando de reactivar algunas plantas generadoras a base de carbón o de otros productos contaminantes. ¿Hacia dónde debemos dirigirnos realmente para que no nos vuelva a ocurrir? ¿Se tendría que replantear la posibilidad de que, si no se puede desde la paraestatal Petróleos Mexicanos, sí se asignen contratos de esta naturaleza a la iniciativa privada, o no es el camino más viable? Bueno, de hecho, los acuerdos que se hicieron durante el gobierno de EPN siguen vigentes. Se están renegociando en este momento por parte del gobierno federal. Por ejemplo, la compañía ha decidido continuar con la apuesta hacia el gas natural, con la construcción de 13 nuevas centrales de ciclo combinado rumbo a 2025. Y también México se ha comprometido a la importación de gas natural desde Estados Unidos para los próximos 35 años, porque así se estableció, debido a la infraestructura de gasoductos que data del gobierno anterior. Entonces, lo que se va a tratar de hacer es renegociaciones que iniciaron al principio de este sexenio. Pero, pues en realidad, aquí es cuando hace sentido el concepto de seguridad energética, que no se refiere a un combustible, sino se refiere a una matriz. Es decir, no podemos depender los mexicanos del 40% de gas natural, no podemos depender de ser un país petrolero y mandar a exportar a otra petroquímica en Estados Unidos nos haga la chamba, y no podemos permitir exclusivamente que la iniciativa privada, como son el caso de las eólicas y solares, sean las que abastezcan exclusivamente a sus clientes, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es negociaciones ganar-ganar, en términos de que ellos tengan, pero sin estar en la especulación del mercado, que esto es lo que sucedió. México está pagando miles de millones de dólares subsidiando las energías renovables, y en este momento va a entrar a subsidiar el cambio de precio de $3 a $200 por BTU. Maestra Quintanilla,
por lo que estás señalando y lo que lleva esta administración, entonces, desde su punto de vista, ¿cobra relevancia el tema de Dos Bocas? Pues sí, de alguna manera sí, Josefina, porque la idea de pensar que las energías renovables nos van a resolver la creciente demanda desmedida que tenemos en el país, tendríamos que tener una diversificación en las fuentes energéticas. Y se apostó en la reforma energética a depender de otros grupos. Entonces, en este momento, por ejemplo, dada la necesidad de contar con gas para los procesos de complejos petroquímicos de Pemex en Coatzacoalcos y Minatitlán, pues el proyecto de Dos Bocas tiene sentido. La petroquímica tiene sentido. Es decir, yo no estoy de acuerdo, porque además toda mi vida he trabajado con renovables, en que nuestra fuente única energética sean los combustibles fósiles. Y en este sentido se apostó a ellos. Es decir, a la gente se le dice que ya íbamos a renovables, pero el gas no es renovable. Y el petróleo tampoco lo es, obviamente. Entonces yo creo que Dos Bocas sí viene a resolver un problema inmediato, que es en lo que se hace una diversificación de la matriz energética, tenemos que tener seguridad en los precios y seguridad en el recurso. Y en este momento el petróleo es el que lo resuelve. ¿Hacia dónde tenemos que caminar? Ese sí es un punto que también habrá de retomar el presidente de la República y que por lo menos, bueno, ya lo está haciendo con las hidroeléctricas, las 60 hidroeléctricas que se van a modernizar. Maestra, el tiempo lamentablemente ya se nos vino encima. Rápidamente le mencionaría, nada más Dos Bocas, su principal función sería la producción de gasolina, ¿verdad? No contemplaba tanto el tema de la producción de gas. Bueno, fíjese que no, porque la directora de Cenegas, Chava Saga, reconoció que Dos Bocas también es viable, porque ahí estará el proyecto que, bueno, ha estado impulsando el presidente, y la séptima refinería de Pemex necesita también gas natural, y ya se tiene previsto la creación de un gasoducto también. Entonces, pues de alguna manera también viene a apoyar la cuestión del gas. Así es. Maestra Ana Luz Quintanilla, como siempre, un placer y muchísimas gracias por hacer espacio en su agenda, platicar con nuestra audiencia y decir hasta pronto, porque pues parece que este tema dará para muchísimo. Yo estoy segura que sí, Josefina, esto se va a repetir mucho más rápido de lo que estamos imaginando. Imagínate, en un mes tenemos dos cuestiones que no todos los mexicanos sabían y que nos hacen totalmente dependiente del capital privado internacional y de la especulación del mercado. Y México no puede subsanar esta situación. Así es. Maestra, un abrazo y entonces, pues hasta muy pronto. Igualmente, Linda. Cuídense mucho. Saludos.